bien. Estoy compartiendo pantalla, señoritas. Sí, licenciado. Muy bien. Director. Hemos hablado de esto, ¿no? De los metabolitos, ¿no? ¿Cómo quiero que aprendan? Glucosa, glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Y así, y todito, ¿no? Hasta terminar en el piruvato. ¿Ya? Ahora bien, en el caso, esto se lleva a cabo, o la generación de energía en la ruta glicolítica se lleva a cabo siempre, ¿no? Anexo o unido a la fosforilación oxidativa y cadenas respiratorias. Pero resulta que en ciertas condiciones de hipoxia, porque la cadena respiratoria siempre funciona con el oxígeno, por eso se llama respiratoria, ¿no? Entonces, cuando el suministro de oxígeno no es el necesario, esta vía metabólica se constituye como la vía para la generación de energía. El caso del músculo esquelético, que es muy activo y requiere gran cantidad de energía. Y a veces la cantidad de oxígeno que se incorpora durante la respiración no es el suficiente, porque el oxígeno, reitero, está ligado a la fosforilación oxidativa para generación de energía o cadena respiratoria. Entonces van a utilizar esta vía metabólica, ¿no? Como para la generación de energía. Lo mismo pasa con las plantas acuáticas, ¿no? Pero eso es de manera de emergencia. Habitualmente, las coenzimas que van a recibir también los electrones. Ya voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando se rompe un enlace, eso es oxidación, cuando se rompe un enlace. Y producto de esta ruptura del enlace, se libera electrones y protones. Electrones y protones en los sistemas biológicos, en las células. Y estos electrones y protones van a ser captados por las coenzimas, por el NAD. Y este NAD que capta los electrones y protones llevan a la cadena respiratoria para que se convierta en ATP, para que estos electrones y protones sean utilizados para la síntesis del ATP. O sea, el NAD solamente es el que lleva, ¿no? Desde la vía metabólica, en este caso, de la ruta glicolítica. ¿Ya? Pero cuando esas condiciones continúan y no hay mucho suministro de oxígeno, en lugar de formarse el piruvato, porque acuérdense que acá daba, ¿no? Entraba como glucosa y terminaba como piruvato, ¿no? En lugar de dar piruvato cuando no hay oxígeno o hay poco oxígeno, este se convierte en lactato o ácido láctico. Es decir, el piruvato rápidamente se convierte en lactato o ácido láctico. O en el caso de los vegetales también esto se convierte en etanol. Y ese es precisamente el principio, ¿no? De la fabricación de las bebidas. Ese es el caso, ¿no? A este proceso entonces se llama fermentación láctica. Y esto sucede en los músculos, porque los músculos consumen mucha energía y esa cantidad de oxígeno para producir energía no es suficiente. Entonces, el piruvato, gracias a esta enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato o ácido láctico. Reitero, en una intensa actividad física en los músculos, cuando el suministro de oxígeno no es el adecuado. El piruvato se convierte en lactato. Y este lactato se acumula, ¿no? Como hay intensa actividad física, hay mucho consumo de energía por parte del músculo. Este lactato es entonces el que va a ser el responsable de lo que en quechua llamamos la macurca.
No sé si recuerdan Joel y los muchachos, Luis creo, ¿no? Que es de este grupo. Cuando hacen mucho ejercicio, ¿qué les da después de un tiempito? Cuando juegan mucho, corren o hacen mucho ejercicio. La macurca, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, ¿no? Es la macurca. Y entonces, ¿a qué se debe esa macurca? En realidad, ¿no? Es un entumecimiento también de los músculos. Se debe a la concentración elevada del lactato. Este va a ser bueno, en el caso de los músculos. Ahora, en el caso de las células vegetales, como esto sucede con el maíz, la cebada, el trigo, ¿no? Ustedes saben que durante la elaboración de la chicha, ¿cuántos días dura la elaboración de la chicha? ¿Alguien nos puede guiar? ¿Nadie ha visto cómo se elabora chicha? Cerca de mi casa hay una chichería, entonces creo que es como unos 2 días porque hacen hervir y muchas cosas. Bueno, veo, ¿no? Que están haciendo hervir. Sí, Fabiola. El proceso de elaboración como 2 días, pero la fermentación dura más días, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Cuánto dura la fermentación? Una semana. Una semana, una o dos, ¿no? Ya va a ser vinagre eso, Joel, o Joel. Una semana más o menos, 10 días, una semana dura, ¿no? La fermentación, Joel. O sea, y en esa fermentación, ¿qué hacemos? Durante ese proceso, Fabiola, vamos a activar a las enzimas que hay en ese granito de maíz, que hay en la cebada, ¿no? O en cualquier cereal de lo que estamos haciendo. Esas enzimas de la ruta glicolítica vamos a activar durante ese proceso. Primero vamos a hacer que el almidón, que es lo que más hay, ¿no es cierto?, en el granito de maíz, ¿no? Con el calentamiento hidrólisis, que se conviertan en moléculas más pequeñitas hasta que se conviertan en glucosa, ¿no, Fabiola? Luego, durante la etapa de fermentación, ¿qué es lo que se hace? Se ha activado a las enzimas de la ruta glicolítica para que la glucosa se convierta primero en piruvato. Pero recuerdan, ahí cuando está fermentando, ¿qué aparece en la parte superior, jóvenes? Del cántaro, no es cántaro, ¿cómo se llama? Ese que tiene abierto. Cántaro es más cerrado, ¿no? ¿Qué se llama? En el cántaro también pues hacen, ¿no? Pero no me acuerdo qué se llama. Ustedes no me quieren ayudar, se están haciendo a los que no saben. Como barriles, ¿no ve? Ahí antes era me acuerdo, ¿no? De barro, ¿no? Así de cerámico, ¿no? Grandes eran ahí. Entonces, en la parte superior, ¿qué aparece, Joel? El arroz. No, después de mezclar todo eso, ¿no ve? Más aumentas, cuando pones la chancaca, está más aumentando más azúcar para que haya más fermentación. Se pone como unas burbujitas, no sé si han visto, chicos. Una espuma. Una espuma se pone y como una burbujita. Esa espuma es dióxido de carbono, no se van a olvidar, dióxido de carbono. Y se forma una capita arribita para aislar, ¿no? Como aislante. Anaerobiosis se va a producir, o sea, no le va a llegar el oxígeno ahí, Joel, ahí al recipiente donde está fermentando. ¿Por qué? Esa espumita que había sido dióxido de carbono, ¿no? Eso es lo que sale. Producto de esto de la glucólisis también, ¿no? Se libera un átomo de carbono, vamos a ver un poquito más, cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Entonces, sale el dióxido de carbono, forma esa capita y da anaerobiosis. Entonces, el proceso se va a llevar a cabo en anaerobiosis. ¿Ya? Por eso les decía en las plantas. Entonces, el piruvato
Acá, jóvenes, ahora voy a ir a mi diapositiva, señoritas jóvenes. El piruvato en anaerobiosis, cuando ya está fermentando todas las bebidas, ¿no? Se convierte primero en acetaldehído, gracias a este enzima piruvato descarboxilasa. Miren, enzimas había habido que promueven eso. Primero la glicólisis, ¿no? La glicólisis ha formado el piruvato. Aquí hay 10 enzimas ya. Ahora, adicionalmente, está la piruvato descarboxilasa para que se convierta en acetaldehído. Y luego la alcohol deshidrogenasa, otra enzima, hace que se convierta en etanol. Entonces, durante la fermentación, ingresó como glucosa, luego que se convirtió en piruvato, como es anaerobiosis, estas levaduras y las enzimas hacen que el piruvato se convierta en etanol. Por eso más tiempo pasa, Joel, y más etanol se forma. Y la chicha es más fuerte o más débil. Más fuerte, ¿no es cierto, jóvenes? Más fuerte es la chicha. Acuérdense, si no, pregunten, ¿no? A sus familiares, seguramente han de ver. Yo también he visto cómo se elabora, ¿no? Además de que cuando llevamos la materia, inclusive hemos participado, ¿no? En la elaboración de esto, de la chicha. Entonces, este es el principio, no solamente para la elaboración de la chicha. En la cerveza también, jóvenes, Fabiola, lo mismito, ¿no? Se hace, solamente que se hace a nivel industrial y en otros recipientes más grandes, ¿no? Entonces estimula que se forma el piruvato. Acuérdense, la cerveza, por ejemplo, es de la cebada, ¿no es cierto? Y hay así, por ejemplo, en el caso del guarapo, lo mismito va a pasar, ¿no? O del vino. Se convierte glucosa en piruvato, el piruvato se convierte en etanol, ¿no? Y bueno, esta es la bebida alcohólica. Este es el principio de la elaboración de las bebidas alcohólicas. Entonces, si se dan cuenta, en esto participan también las enzimas, ¿ya? Y acá participan los cofactores y las coenzimas también en la actividad enzimática, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar del balance global de la glucólisis. ¿Cuánto de energía se genera? Va a ingresar glucosa. A ver, durante esa elaboración, chicos, era almidón. A esto más voy a hacer y después voy a, por curiosidad, una miscelánea. A ver, no sé si han visto, yo todavía he visto, jóvenes, porque es un procedimiento regular, ¿no? No sé si han visto ustedes cómo se elabora la chicha, el muqueo. ¿Han escuchado hablar del muqueo? Muco. Hagamos lo siguiente. Les voy a dar 10 minutos de receso, después de darles la mala noticia, ¿no? De sus notas. A ver, una preguntita. ¿Sus papás han escuchado sus notas? ¿Sí? ¿Y no les han sacudido? Eso es lo peligroso, ¿no? En la universidad no se enteraban, ¿no? Ahora aquí les avisamos a veces. ¿No les han reñido, Nicole? Todavía. Todavía, dicen, no les van a sacudir después, yo creo. Ya, pero vayan a charlar, díganle cómo se hace la chicha, mami, papi, díganles qué es el muqueo, pregúntenles, ¿ya? Y después me van a contar, ¿ya? Y en tu caso, Joel, ¿te han felicitado o no? Así como yo te he felicitado. No estoy con mis papás ahorita, yo estoy solo. Ah, ya. Pues es bonito también recibir buenas noticias, ¿no? Fabiola igual, ¿no? Pero espero más de ustedes, Fabiola, Joel, así Nicole. No se conformen, ¿ya? Con éxito. Siempre hay que ir a la excelencia, a buscar más, ¿ya? Bueno, no se van a extrañar también, yo soy exigente. Por eso no les estoy pidiendo de que ustedes tienen nomás un buen rendimiento, Daisy también, ¿no? Sigan más arriba, ¿ya? Siempre busquen la excelencia. No se conformen ahí con la mitad, aprobando, con la media panza, ¿no? De ahí viene la palabra mediocre, Joel. El medio a la mitad. Ni es bueno ni es malo. A la mitad está. Entonces hay que superar eso. Hay que buscar la excelencia, ¿ya? Entonces, les invito a que vayan
necesito unos 10 minutitos, vayan, conversen y del muqueo les van a preguntar, ¿ya? Muqueo, de la chicha, de eso de las bebidas guarapo, de eso van a preguntar, ¿ya? Y me van a contar. 10 minutos de receso. La idea es esa, jóvenes, no se olviden que el almidón es el polisacárido de reserva, ¿no? De los vegetales. Y en ese granito del maíz o del trigo, cebada, que se utilizan, ¿no es cierto?, para la elaboración de bebidas. En ese granito se encuentran, pues, como almidón, como polisacárido. Entonces, ¿qué hace? Como en la digestión. Las primeras enzimas que van a participar se llaman la amilasa, jóvenes, amilasa. Y en la boca hay la amilasa salival. Entonces, el hecho, Magalí, que cuando estamos hacen el muqueo, no se lo, como mastican, ¿qué hacen? Con su saliva se mezcla y luego la amilasa, ¿no? Se secreta y la amilasa va a estar en contacto. Y la amilasa que había sido una enzima que rompe los enlaces alfa 1,4, acuérdense, para liberar el enlace glicosídico, ¿no? Alfa 1,4 rompe y liberan las unidades de glucosa. Y como glucosa, facilito pueden ingresar a la ruta glicolítica. Esa es la idea. ¿Ya? O sea, del muqueo, Magalí. Mezclar, ¿qué vas a poner? Implícitamente vas a poner enzimas. Es como inocular enzimas, la amilasa salival. ¿Para qué? Para que el almidón se convierta en glucosa. Glucosa, ¿no? Entonces, cuando lo mezclas, Magalí, el muco con la otra parte, de acuerdo a lo que te han comentado, entonces la enzima no solamente va a actuar pues sobre el almidón que se ha puesto a la boca, ¿no? La persona, sino también va a seguir la enzima y va a actuar sobre la harina con la que después se mezcla, Magalí, sobre eso que no han muqueado, y entonces la enzima va a seguir actuando. Entonces, ¿para qué? Para que el almidón se convierta ¿en qué les dije? Rompiendo los enlaces. En glucosa. Y la glucosa puede ingresar a la ruta glicolítica. Y luego en la glicólisis entra como glucosa y sale como piruvato. Y en anaerobiosis, acuérdense la capita, ¿no ve? Las enzimas, ¿en qué convierte el piruvato? Primero se convierte en el caso no del músculo, en el músculo se convertía en lactato, ¿no ve? Y cuando se acumula el lactato, ¿qué te hace dar, Joel? Macurca. La macurca, ¿no ve? Correcto. En el caso de los vegetales, se convierte en, ¿qué les decía? Metanol. En acetaldehído primero, el piruvato en acetaldehído. Luego, ¿en qué se convertía? En etanol. Etanol. O sea, miren, glucosa, piruvato, etanol. Y a eso se llama fermentación alcohólica, se llama eso. ¿Ya?
Entonces, todo ese proceso, Joel, de hervir también, ha sido para un poco activar las enzimas y para producir la hidrólisis también del almidón. O sea, no solamente las enzimas, ¿no? Sino también va a haber una hidrólisis, ¿no? Por parte del almidón. ¿Y para qué? Para convertirlo en glucosa, y la glucosa también se constituya, bueno, luego en piruvato, luego en etanol. ¿Ya? Y por eso a veces, Fabiola, le añaden también azúcar. No sé, ¿recuerdan? Chancaca, ¿no? A ver, les han debido decir eso, ¿no, Magali? Chancaca, ¿no? Es un azúcar no refinado. De la caña de azúcar también proviene esto. Son como la sal, no sé si han visto así, como adobe, ¿no? Sí, como adobe, ¿no? Así. Pero ahora creo que no hacen mucho eso, ¿no? Le ponen azúcar, ¿ya? Pero hay que dejar fermentar para que las enzimas hagan su trabajo por unos 10 días más o menos, una semana, 10 días, ¿ya? Y después de eso, si se oxida en presencia del oxígeno, ya se convierte en vinagre, ¿no? Después de mucho tiempo. Hay punto. El etanol se convierte en ácido acético y eso es el vinagre ya, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente, jóvenes, de que, y aquí viene la reflexión. A ver, ¿quiénes han tomado alguito de chicha? Levanten la mano, tin, chicha. Estamos en Cochabamba, por si acaso, ¿no? ¿No han tomado nada de chicha? Muy bien, como unos 10 personas, el resto no saben. Me alegro por el resto que no haya probado ningún tipo de bebida, ¿ya? Bien, han pasado de 10. Jóvenes, en este caso, la reflexión es lo siguiente. ¿Cómo elaboran hoy en día la chicha? Hacen 3 días, ¿no? Así. Y ni siquiera esperan que fermente, Fabiola. Directamente agarran alcohol caimán, ¿ya? Y le echan a la chicha para que vayan a vender. ¿O no es así, chicos? Sí. Y los que han visto elaborar, ¿no? Antes tardaban una semana, más de una semana para llegar a la chichería, ¿no? Para vender. Ahora no. 3 días elaboran y ya al día siguiente ya están vendiendo. ¿O no es verdad? Es porque le aumentan alcohol. Entonces no dejan fermentar. Solamente hacen eso para que le dé el sabor y con el alcohol ya pues, y después venden, ¿no? Así. Y el alcohol ese alcohol que caimán que ponen, tiene alcoholes inferiores, se llama el metanol, y que produce ceguera. O sea, no es bueno tomar esa chicha que está con alcohol, ¿me entiende? Lo ideal es que de manera natural fermente, porque ese alcohol, pero si es alcohol también me dirían, no, es que tiene metanol también, ese alcohol que viene en la jarrita tiene metanol. Y el metanol es un alcohol inferior que produce ceguera. ¿Me han entendido? Los tragos baratos también, Joel, esos que venden en botella, de uva, no sé qué, pero los tragos baratos provienen también del alcohol, Joel. O sea, tiene alcoholes inferiores y también superiores en menos proporción, pero los inferiores, y provocan ceguera. Por eso cuando los jóvenes van a tomar, no ustedes por si acaso, cuando los jóvenes van a tomar, terminan a veces rematando, ¿no? Con un alcohol barato, ¿verdad? Con un trago barato, con diferente color. Y ese trago barato tiene metanol, que produce ceguera, produce. ¿Está claro? Entonces no hay que beber esa chicha que no ha fermentado. Y tampoco, no, obviamente, no sé, es una práctica donde vas en el valle, Cochabamba, en el Valle Alto, Valle Bajo, vas y te invitan chicha, ¿no? Es una situación social también, ¿ya? Muy bien, por otro lado, hay otras prácticas también que hacen durante la elaboración de la chicha. Y no sé si han escuchado, le añaden heces. ¿Han escuchado? Heces fecales. ¿Han escuchado o no? Sí, yo también. ¿Han escuchado, no? Le ponen heces para que sea mejor la chicha, dicen. Eso ya es. Entonces, ¿qué están añadiendo? Los que van a llevar microbiología, ¿no? En segundo año,
enterobacterias van a colocar y otros parásitos más. O sea que fecalismo se llama eso cuando uno ya, un alimento contaminado con heces fecales cuando uno lo ingiere. Fecalismo se llama. ¿Ya? ¿Me han entendido? Entonces, ¿está bien tomar eso? No está bien también. ¿No? Por eso a veces esas prácticas son los que desvirtúan, ¿no? La elaboración del elixir, ¿no? De la chicha, por ejemplo. O sea, no hay que poner. Si ustedes han visto, saben que tal vez conocen a alguien que coloca excremento, no está bien. Es una práctica antihigiénica, ¿no? Que atenta la salud de las personas. No está bien que añadan excrementos. ¿Ya? Inclusive hasta el hecho de moquear, ¿no, Magali? Porque en la cavidad oral vamos a ver también aunque es una práctica ancestral, ¿no? O sea, de hace tiempo, ¿no? No es de ahora, ¿no? Tiempo atrás. Pero también tiene sus peros eso, ¿no? Porque la boca, la cavidad oral también tienen bacterias. Se llaman las bacterias saprófitas o comensales, ¿no? Entonces, eso también implica una cierta contaminación, ¿no? Aunque cuando hierve también se elimina, bueno, se podría decir que se elimina la carga bacteriana, ¿no? Como hierve. Entonces, reitero, para fermentar a veces les ponen, ¿no? Esos excrementos y no es una buena práctica eso también. ¿Ya? Muy bien. Con esas dos reflexiones vamos a continuar, vamos a volver, por favor, jóvenes, a las diapositivas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el balance energético, ¿no? De la glucólisis, ruta glicolítica o ruta de Erdős-Meyer-Hof-Parnas, así se llama. ¿Ya? Les decía, por una glucosa que ingresa a la ruta glicolítica, esto ya es un resumen, se forman dos piruvatos. Aquí falta el 2. Mi cosito se lo ha comido. ¿Ya? 2 piruvatos. Bueno, ahorita lo arreglaré para que no esté interfiriendo. A ver. 2 piruvatos. 2 piruvatos. Pero también se generan 2 NADs y 2 ATPs. Este NAD, ¿dónde tiene que ir para convertirse en ATP? A la cadena. La cadena respiratoria. Muy bien. Y 2 ATPs a nivel de sustrato, producto de la oxidación a nivel de sustrato. Entonces, ¿esto cómo va a ser? ¿Ya? Un NAD en la cadena respiratoria genera, o los electrones y protones de un NAD en la cadena respiratoria generan 3 ATPs. 3 ATPs. ¿Ya? Luego, como son 2 NADs, ¿cuántos ATPs será, chicos? Si un NAD genera 3 ATPs, como son 2, 6 ATPs. 6 ATPs. ¿Ya? Ahora, acá son 2 ATPs, pero restando ya los 2 que había, ¿no? Se generan 2 ATPs por triosa y por hexosa se van a generar otros 2 ATPs, o sea, serían 4 ATPs. Si sumo un mol de glucosa, ¿cuánto va a generar? Sumen pues, chicos, 6 más 4. 10 ATPs. Pero en las primeras, en la fase de preparación de la glucólisis, esto es lo que se genera, ya vamos a poner genera. Pero hay que restar lo que se gasta. ¿Cuánto se gastaba? 2 ATP se gastaba. ¿No? En la primera fosforilación, aquí en estas primeras reacciones, aquí se gasta un ATP y aquí se va a gastar otro ATP. 2 ATP se gasta. 2. ¿Ya? Entonces hay que restar eso. 10 se ha generado menos lo que se ha gastado, ganados, ¿cuánto va a tener? 8. 8 ATPs. 8 ATPs. O sea,
10 menos 2 va a ser 8 ATPs, ¿ya? Pero solo en la ruta glicolítica hasta piruvato, ¿ya? Ahora, ¿cómo se regula esta vía metabólica? Porque les he indicado que las vías metabólicas no se pueden producir así en infinito, ¿no? Hay que regularlas. Entonces, se regulan por una retroalimentación o feedback a nivel de estas enzimas. En la primera reacción, en la reacción de fosforilación, donde a nivel de la exoquinasa, donde la glucosa se convierte en glucosa. Cuando hay mucho piruvato, cuando ya hay mucha energía, hay que bloquear ya. Y esta enzima clave es la que se bloquea, ¿no? La exoquinasa. Luego también acá, en esta segunda fosforilación, acá, ¿no? Donde se gasta ATP presión. Aquí era la primera fosforilación, aquí es la segunda fosforilación. Entonces acá también a esta enzima, en la segunda fosforilación, ustedes recordarán, aquí es la segunda fosforilación. Entonces, a nivel de esta fosfofructoquinasa, es de que se va también regular, se va a bloquear a estas enzimas. O sea, se bloquean a dos niveles para que ya no siga produciéndose piruvato. Primer lado y segundo lado. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, a esos niveles se regulan. Pregunta de examen también es eso, ¿no? A esos niveles, ¿ya? Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los metabolitos de la glucólisis? Estos de acá, pues. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa bifosfato, gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y fosfenol piruvato y piruvato. Esos son. Ya eso es lo que se han escrito en su vía metabólica. Esos son entonces los metabolitos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las enzimas que se regulan? La exoquinasa, aquí, y la fosfofructoquinasa, acá. Esta otra enzima, fosfofructoquinasa. Entonces, a nivel de esas dos enzimas se va a regular también. Aquí está, a nivel de la exoquinasa y a nivel de la fosfofructoquinasa, y también en la última reacción, en la piruvatoquinasa. Entonces se bloquean y ya no sigue produciéndose piruvato cuando ya hay mucho piruvato. O cuando hay una elevada cantidad de ATP, también van a bloquear a estas enzimas para que ya no se sigan produciendo la glucólisis. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta piruvatoquinasa, bueno, esta es la regulación, lo mismo, ¿ya? Ahora voy a hablar de la ruta de las pentosas fosfato. Es otro destino de la glucosa. Es como por decir, estoy en la plaza, quiero ir a Quillacollo, es un destino, la glucólisis. Otro destino se acaba, ruta de las pentosas fosfato. Otro camino que sigue, otra ruta que puede seguir la glucosa. Siempre de acuerdo a las necesidades de la célula. Entonces, la glucosa, les decía, cuando se encuentra cuando nosotros ingerimos muchos carbohidratos, ya les decía, el cochabambino, full, ¿no? Carbohidratos ingiere, por eso también tiene diabetes, ¿ya? A ver, un ejemplito. Vamos a hacer también para que no sea aburrido, ¿no? Vamos a interactuar, pero enciendan sus cámaras y van a interactuar. A ver, ¿me pueden decir cómo es su comida, chicos? A ver, digamos el almuercito. ¿Qué se van a servir? La verdad, pero no me engañen, ya tengo las imágenes. Ya, pues chicos, rápido, no se hagan rogar. ¿Cómo te sirven el almuerzo, Joel? Hoy voy a comer, por ejemplo, sopa nada más, licenciado, pero comúnmente sé comer como arroz, papa, ensalada y así. Ya, entonces, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente, Joel. Los cochalos comemos harto carbohidrato. En la mañana, pan, ¿no? Pan. A veces pan con teicito, ¿no? O sea, con un mate o con un té. Listo, y eso es pan, pero
carbohidrato siempre está presente. Pero y a ese tu tecito, ¿qué le pones? Azúcar, sacarosa, ¿no? No se olviden que es sacarosa. Otra vez seguimos carbohidrato, ¿no? Bueno, solo referido al carbohidrato. A media mañana, ¿qué se van a servir como merienda, Nicole? Pancito, ¿no? Con algo más, pancito, pero siempre va a estar presente el pan, ¿no? Y no sé, es lo más básico, digamos, o empanada, no sé, cualquier cosa, pero con masita va a estar. A mediodía, ¿qué les van a dar? Una montaña del cochalo, y por eso busca también, ay, sirven bien, Joel, dice, no, pucha, una montaña de papa, ¿no? Una montaña de fideo o de arroz y su presita de carne, ¿sí? Entonces el cochalo, mucho carbohidrato come. Y peor todavía a veces, motecito pueden comer, ¿no? Otra vez carbohidrato, mote, ¿ya? Entonces miren, no se olviden, ¿no? Que mucho almidón tiene, ¿no? El maíz también. Entonces seguimos hablando de carbohidrato. A media tarde, ¿qué vas a tomarte un tecito? ¿Qué vas a tomar otra vez en tu merienda a media tarde? A ver, Fabiola, ¿qué te vas a servir a media tarde? Hice yo una fruta, siempre estoy comiendo fruta. Ahora, pero igual tiene carbohidrato, ¿no? Las frutas también tienen azúcar, ¿no? Pero menos que los otros días. Nicole, ¿qué te vas a servir a media tarde? Haznos desear. Igual, té con pan. Pan también, ¿no? Con mantequilla, algo, pero siempre, vamos, estamos alrededor de los carbohidratos, jóvenes, ¿no? O motecito, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Motecito, ¿no? Llega la cena, otra vez, una montaña de arroz o fideo y una montaña de papa, ¿no? Nunca puede faltar, ¿no? Una comida de un cochalo sin papa, creo yo, ¿no? Yo también soy cochalo, por eso les estoy diciendo. Sin papa no es comida, ¿no, chicos? Una comida así. Y arroz o fideo. Si no, no, está vacío, hay tan poquito como me voy a hartar. El Joel es varoncito, le tienen doble ración, le va a dar. La montaña más grande va a ser de papa para que se arte, ¿no? Luego de eso, ya no comen después de la cena, chicos, la verdad. Nuevamente el té y el pan. Otra vez después, no más tarde, sí, té y pan, mucho carbohidrato, ¿ya? Entonces, ¿a qué va la reflexión? Aquí va. No hay que ingerir tanto carbohidrato, ¿ya? O sea, ¿qué nos diría un dietólogo, un nutricionista? ¿Qué nos dirían, Fabiola? Nos dirían, si comes papa, ya no tienes que comer arroz, nos diría. O viceversa. Si comes fideo, ya no comes papa o arroz, ¿no? Y a veces, Joel, cuando vas a comer al frente de la pollito de la facultad, ¿qué mixto pides? Una montaña de arroz, una montaña de fideo y una montaña de papa. Más está, listo, para rematar. Seguimos carbohidrato, chicos, carbohidrato. ¿Ya? Entonces, después de unos 20 minutos de que hemos ingerido más o menos, Fabiola, 15 20 minutos así, la cantidad de azúcar en la sangre va a aumentar. Y este azúcar va a estar bajo la forma de Glucosa. proveniente de dónde, de los carbohidratos, ¿no? Entonces, primero, fuente de energía, entra la glucólisis, ¿no? O ruta glicolítica. ¿En qué se convierte? En piruvato. Y este piruvato continúa hasta acetilcoenzima, ciclo de Krebs, etcétera, hasta dióxido de carbono para generar energía. Pero este piruvato ya cuando ha satisfecho, cuando ya hay mucho, ¿no? Ya ha satisfecho la necesidad energética, el piruvato, mediante entra a otra vía metabólica, el exceso, acetilcoenzima y se convierte en grasita también. El resto es almacenado cuando ya ha satisfecho las necesidades energéticas. ¿Cómo que se almacena? Como glucógeno, principalmente ¿en qué tejidos? En el tejido Hepático y muscular. muscular. Muy bien, como glucógeno, ¿no? A síntesis de glucógeno. ¿Ya? Pero de
de acuerdo a la necesidad también para sintetizar ribosas, puede ingresar a esta otra vía metabólica que se llama ruta de las pentosas fosfato. ¿Para qué? La ribosa es una pentosa. Para sintetizar pentosas, ¿y esta pentosa para qué va a servir? Para la síntesis de ácidos Ácidos nucleicos. como el ADN y el ATP, todo, ¿no? Hay varios ácidos nucleicos, ¿ya? Pero también para generar NADP. Este NADP sirve para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Y también otras sustancias, ¿no? Que son de naturaleza lipídica. O sea, lo que se está formando en la ruta de las pentosas fosfato es NADP. Esto es utilizado, este intermediario energético es utilizado en la síntesis, ¿no? En la síntesis de los ácidos nucleicos. O perdón, de los ácidos grasos y colesterol, ¿ya? Entonces, esta ruta de las pentosas fosfato, donde ingresa también, a ver, reitero, la glucosa va a la glucólisis, a sintetizar glucógeno, pero también va a la ruta de las pentosas fosfato. ¿Y para qué sirve esto? ¿Dónde se lleva a cabo? La glicólisis se llevaba a cabo en el citoplasma de la célula. O sea, las enzimas de la glicólisis están en el citoplasma de la célula. En este caso, la ruta de las pentosas fosfato también se lleva a cabo en el citoplasma de las células, en el citosol. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de esta vía metabólica, de esta ruta metabólica? La generación de pentosas fosfato. ¿Y esto va a servir para qué? Para la síntesis de ácidos nucleicos, nucleótidos, coenzimas como el ATP, GTP y NADFAT. O sea, esto sirve para la síntesis de todo esto. ¿Ya? Pero ¿para qué también sirve la ruta de las pentosas fosfato? Para generar NADP. Para generar NADP. Este equivalente reductor sirve para qué? Este equivalente reductor energético para la síntesis de ácidos grasos, para la síntesis del colesterol, de algunos neurotransmisores y nucleótidos en general. Pero también para metabolizar algunos medicamentos que hayamos ingerido. Para eso sirve entonces este NADP. Esa es la importancia de las rutas de las pentosas fosfato. ¿Ya? Muy bien. Las pentosas se utilizan rápidamente, ¿no? Y en el caso de este poder reductor, ya les decía, donde sucede principalmente en el hígado, en el tejido adiposo, en las glándulas mamarias también, donde se van a sintetizar algunas hormonas, ¿no? Esteroidales. ¿Ya? Y esto para el caso de los ácidos grasos más que todo, ¿no? Y para la síntesis del colesterol también en el hígado, en la glándula renal y en las gonadas, y en los eritrocitos también, ¿no? Esto les sirve. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora voy a hablarles de la vía metabólica, cómo se produce la vía metabólica, ¿no? El ciclo. Primero, la glucosa se fosforila, llega a glucosa 6-fosfato, ya sabemos de la hexoquinasa. En estas primeras reacciones se llaman de oxidación y descarboxilación y son reacciones irreversibles. Una vez que llegan acá ya no da vuelta atrás. En la primera reacción se produce una reacción de oxidación. Si se oxida el sustrato, ¿qué se va a generar? Electrones y Protones. electrones y protones. Cuando hablo de oxidación, se rompe un enlace, se oxida, genera electrones y protones. Entonces, y estos electrones y protones de la oxidación, miren de acá, va a ser generado por el NADP. Aquí ya se está generando el primer NADP. Dice, la glucosa 6-fosfato se convierta en 6-fosfogluconato lactona. En eso se convierte. 6-fosfogluconato lactona.
Obviamente la enzima es la glucosa deshidrogenasa. La siguiente reacción es una reacción también se va a romper este anillo, ¿no? Aquí tenemos un anillo lactámico, se rompe acá y va a dar una cadena lineal. Gracias a la lactonasa se convierte en fosfogluconato. Fosfogluconato, y es una cadena abierta. Luego viene la segunda reacción de oxidación. Esta es la segunda reacción de oxidación donde participará la fosfogluconato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Alguien quería decir algo? He escuchado un trin. ¿Están en línea? Sí, licenciada. Sí, creo que sí. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, miren, la fosfogluconato deshidrogenasa hace que pierda electrones y protones acá, y estos electrones y protones captados por este segundo NADP. NADP significa fosfato de nicotinamida adenina y de dinucleótido de nicotinamida y adenina, eso significa. En esta segunda oxidación también se produce descarboxilación, o sea, sale un CO2. ¿Cuántos átomos tenía la glucosa? Tenía 6. El 6-fosfogluconato tenía 6. Ahora aquí, ¿cuántos tiene? Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 átomos da. Entonces ha perdido un átomo de carbono, por eso se llama descarboxilación, y forma la ribulosa 5-fosfato, que es una molécula con 5 átomos de carbono. Ribulosa 5-fosfato. ¿Ya? Entonces, la ribulosa 5-fosfato ya es una pentosa. Por eso se llamaba esto ruta de las Pentosas. pentosas. ¿Por qué? Porque la glucosa, que es una hexosa, ya ha dado lugar a una pentosa. La siguiente etapa ya es se llama etapa de interconversión de azúcares. Esta etapa era la oxidación, esto ya es de interconversión. Mire, acá, por un lado se va a formar la ribosa 5-fosfato, acuérdense, aquí la ribulosa no van a perder de vista, ¿ya? La ribulosa, esta de acá, la ribulosa, donde estoy encerrando, se convierte en ribosa 1-fosfato, una molécula, gracias a la fosfopentosa isomerasa, esa es la enzima. Y por otro lado, otra molécula de ribulosa que se formó acá, acuérdense, 2 moléculas van a ser, ¿no? Se convierte en silulosa 5-fosfato. Ambos siguen siendo pentosos, o sea, dan dos de estos, uno se convierte en ribosa y el otro se convierte en silulosa. 1 más 1 van a ser 2. ¿Está entendido, jóvenes? Son pentosas. Por eso se llama también interconversión de pentosas acá. Ha dado 2. Ribosa 5-fosfato, silulosa 5-fosfato. Partimos de eso, de la silulosa 5-fosfato y de la ribosa 5-fosfato. Entonces, si estos son pentosas, ¿pentosa cuántos átomos de carbono tenía? 5. Esto también va a ser una pentosa. Estos dos que se ha formado acá, que serían estos dos, ahora se van a condensar, se van a reagrupar. 5 más 5, ¿cuántos átomos tenemos en total, jóvenes? 10. De los 10, gracias a esta enzima, una isomerasa, es la transcetolasa, de los 10, 3 dan lugar al gliceraldehído 3-fosfato. Miren, 1, 2, 3. Ahora, ¿cuánto faltaría, chicos? Si eran 10, aquí ya están 3. 7. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. O sea, se condensan, ¿no? 5 más 5, 10. De los 10, 3 aquí vienen y 10 acá. Se forman una heptosa con 7 átomos de carbono, ¿no? Y sumados los dos dan 10. Una triosa. Por eso también esto se llama interconversión de azúcares. Hasta aquí que hemos formado pentosa, triosa y heptosa con 7 átomos, heptosa. Esto era con 3, triosa. Ahora, la siguiente reacción, un minutito, me voy a quedar sin batería, creo. Y se ve ese mensaje que dice, se está agotando su batería. ¿Se ha visto? Sí, sí. Sí, doctor. Ah, se ha Sí, visto. doctor. Todo ven entonces ustedes, chicos. Ya. Ahora, voy a partir de estos dos jóvenes. Otra vez, estos dos, que tiene 7 más 3, otra vez, ¿cuántos son? 7 más 3, 10. Se van a volver a reorganizar. Gracias a otra enzima, que se llama transcriptolasa, también, mire, 7 más 3, 10. Ahora, este átomo de carbono, estos dos, se van a unir acá, van a venir. ¿Aquí cuántos había, chicos? 3. Más estos 1 y 2, ¿cuántos serían? 5. 5. Aquí está estos 5, aquí se ha unido. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. 3, 4, 5, no. Aquí mal estoy con... Sí, pues es 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí está mal representado. Entonces acá, miren, se viene otra vez de esta isomerización. 7 más 3, 10. Va a dar una molécula que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Perdón, aquí ha habido un lapsus, ¿ya? Un lapsus, 4. Para 10, ¿cuánto faltaría acá? Tendrían que ser 6. 6, ¿no? Entonces, de esa manera se ha producido otra vez, sumados los dos dan 10. Se ha formado la fructosa y se ha formado la eritrosa, una tetrosa. Entonces, durante estas reacciones que se han formado esto es 5, tiene, ¿no? Pentosa, triosa, heptosa, hexosa, tetrosa. Entonces, miren, durante estas se han formado, ¿no? Por eso se llama interconversión de azúcares. ¿Ya? Finalmente, otra vez la celulosa con la eritrosa se condensa para dar la fructosa, que tiene 6 átomos de carbono, y el gliceraldehído, que tiene respectivamente 3 átomos de carbono. Entonces, por eso se llama también interconversión de azúcares. ¿Ya? Aquí está, se han formado pentosas, heptosas, tetrosas, triosas, hexosas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se regula esta vía metabólica? También es por un mecanismo de retroalimentación o feedback. Se van a regular a nivel de estas enzimas, ¿no? Cuando hay mucha cantidad del producto, va a haber un feedback, una retroalimentación. En estas primeras reacciones se van a regular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a partir de estas pentosas se pueden sintetizar los ácidos nucleicos y estos equivalentes reductores en la síntesis de lípidos van a participar. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, ahora tienen que hacer otra vía metabólica más. Otra vía metabólica más. ¿Ya? Ahora voy a hablar del ciclo de Krebs o del ciclo del ácido cítrico. Es la ruta central, esto fue descubierto por Hans Krebs, por eso se llama ciclo de Krebs, de los ácidos tricarboxílicos, porque durante las primeras reacciones se forman el ácido cítrico, isocítrico,
Estos son ácidos tricarboxílicos, ¿no? Entonces, por eso se llama también, ¿no? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos al ciclo de Krebs. Pero popularmente, ciclo de Krebs se conoce, ¿no? El ciclo de Krebs, pues decía, es la ruta central del metabolismo aerobio. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tenemos acá la glucosa, termina en el ciclo de Krebs para convertirse en CO2, agua y generar energía. Es la ruta metabólica más energética, el ciclo de Krebs. Miren, la glucosa aquí termina de convertirse en dióxido de carbono y agua, ¿no? Los ácidos grasos, por otra vía metabólica, termina también en el ciclo de Krebs para convertirse en dióxido de carbono y agua. Los aminoácidos, lo mismo, el esqueleto carbonado termina en el ciclo de Krebs para convertirse en dióxido de carbono y agua, ¿ya? Entonces, todos terminan, las biomoléculas terminan su oxidación en el ciclo de Krebs. Por eso decimos, es la ruta central del metabolismo aerobio, ¿ya? Es la vía final de la oxidación, donde terminan de oxidarse los carbohidratos, lípidos y proteínas hasta dióxido de carbono, agua y ATP. Pero ¿cómo ingresa? Tanto los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, para ingresar al ciclo de Krebs, todos tienen que convertirse en acetilcoenzima A o algún intermediario metabólico. Y como acetilcoenzima A, principalmente ingresan al ciclo de Krebs hasta convertirse en agua y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, pero para ello, en el caso de la glucosa, se había obtenido el piruvato, ¿no? Todo estaba como piruvato. Pero para terminar en el ciclo de Krebs, ¿en qué tiene que convertirse en? Acetilcoenzima A. Es la molécula alimentadora, ¿no?, del ciclo de Krebs, en acetilcoenzima A. Entonces, el piruvato tiene que transformarse en acetilcoenzima A y lo hace gracias a esta enzima que se llama deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa. Acá se produce una decarboxilación, o sea, hay una pérdida de un átomo de carbono y ese átomo de carbono va a salir como dióxido de carbono. Entonces, esta molécula, el piruvato, que tenía 3 átomos de carbono, si va a perder un átomo, ¿cuántos átomos de carbono solamente me van a quedar ahora? 2. 2. Y así se forma la acetilcoenzima A. Pero en esta reacción de oxidación se va a generar también un NAD. Cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, se genera un NAD. Pero como eran 2 piruvatos, en el caso de la glucosa, ¿cuántos NAD se van a obtener? 2 NADs, ¿no? O sea, en la glucólisis 10 ATPs. De piruvato a acetilcoenzima A, 3 más 3, ¿cuánto? Porque un NAD equivalía a 3 ATPs, ¿no? 3 más 3, porque eran 2, serían 6. O sea, desde glucosa hasta acetilcoenzima A, ya sería total, ¿cuánto? 10 más 6. 16. 16 ATPs que se está generando, ¿ya? Y este es el ciclo de Krebs. En realidad se dice, resumiendo, 8 reacciones, pero en realidad, con algunas reacciones de isomerización más, son 10 reacciones. Esto se produce ¿dónde? En la matriz mitocondrial, acá, donde estoy señalando. Esta es la matriz mitocondrial. Acá están las enzimas del ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial. Reitero, la glicólisis, ¿dónde se llevaba a cabo? En el citoplasma. La ruta de las pentosas fosfato. En el citoplasma. ¿Y el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Las enzimas del ciclo de Krebs están ahí entonces, en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir?
Primero se va a producir una condensación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. Acá vemos que el oxalacetato tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Más 2 de acá porque se van a condensar, se van a unir. 4 más 2, ¿cuánto sería? 6. 6. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Da lugar al citrato. Y la enzima es la citrato sintasa. Luego viene la primera isomerización. Pero para ello, el citrato se tiene que convertir en isocitrato acá. Pero antes se convierte en aconitato. Es una reacción de isomerización. Y esta luego se convierte en isocitrato. Gracias a la aconitasa, así se llama la enzima. Entonces, miren, acá en estas dos fases se ha producido la isomerización. El citrato se ha convertido en isocitrato. Luego, la tercera reacción es una reacción de oxidación y de carboxilación. Si digo de carboxilación, ¿qué va a perder? Carbonos. Y si digo oxidación, ¿qué va a generar? Oxígeno. No, oxidación, electrones sí. Electrones y protones. En este caso es captado por la coenzima NAD. O sea, aquí se produce el primer NAD. Aquí voy a escribir primer NAD en esta reacción. Entonces, el isocitrato se ha oxidado. Miren, aquí se ha formado un doble enlace, por eso es oxidación. Se ha formado el alfa-cetoglutarato. De nuevo, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. La siguiente reacción también es una reacción de decarboxilación, es decir, ¿cuántos átomos van a perder? Decarboxilación. 1. Sale como dióxido de carbono. Y la enzima se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, miren, y acá también, donde el alfa-cetoglutarato se convierte en succinilcoenzima A, se genera otro NAD. Hasta aquí, hasta succinilcoenzima A, ¿cuántos NAD ya hemos generado? 2. Luego, la succinilcoenzima A sufre una isomerización y una oxidación a nivel de sustrato, donde la succinilcoenzima A se convierte en succinato. En succinato, aquí no hay pérdida de átomos de carbono, solo de electrones y protones, ¿no? A este nivel. Y se genera el primer GTP. Esto es equivalente a ATP. Es decir, oxidación a nivel de sustrato se genera el GTP, que es lo mismo que decir ATP. ¿Ya? Luego, la enzima es la succinilcoenzima deshidrogenasa o sintasa. El succinato también se oxida para convertirse en fumarato. Es decir, aquí había todos enlaces sencillos y aquí hay un doble enlace. En este caso, los electrones, ¿y qué más se genera cuando digo oxidación? Electrones y Protones. y protones son captados por otra coenzima. Ya no es el NAD, aquí es el FAD. Entonces ya se ha obtenido el fumarato. Luego hay una hidratación. Aquí al doble enlace se incorpora una molécula de agua gracias a la fumarasa para que el fumarato se convierte en malato. Luego la última reacción también es una reacción de oxidación donde el malato se convierte otra vez en oxalacetato. O sea, si se dan cuenta, hemos partido en oxalacetato y terminamos también en oxalacetato. Y si digo oxidación, ¿qué se van a perder? Electrones, se van a liberar electrones y Protones. y en este caso esto es captado por el NAD, ¿no? Y así se cierra el ciclo. Así se llama ciclo porque donde empieza a dar después de una vuelta termina, ¿no? Entonces, voy a hacer el resumen. Al final ha entrado como acetilcoenzima A y termina como ¿qué? Como dióxido de Carbono. carbono.
¿Cuántos carbonos tenía el acetilcoenzima A? 2. ¿Cuántos dióxidos de carbono se ha formado? 2. Entonces, la parte energética. En una vuelta, cuando da una vuelta, ¿cuántos NADS genera en el ciclo de Krebs? Cuenten. 1, 2, 3. 3. Esto equivale a cuántos ATPs en la cadena respiratoria, o sea, no directamente. ¿Cuánto? 9. 9 ATPs, correcto. 9 ATPs. Estoy convirtiendo ya a ATPs. Luego, aquí se genera un GTP. Un GTP, guanosin trifosfato, que es lo mismo que decir un ATP. O sea, aquí vamos a poner un ATP. 1. ¿No? Un ATP. Luego, genera también, ¿cuántos FATs? Un FAT. Y un FAT en la cadena respiratoria genera 2 ATPs. O sea, un NAD genera 3 y un FAT genera 2. Y sumamos en una vuelta, en la oxidación completa del acetilcoenzima A, en el ciclo de Krebs genera 12 ATPs genera. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, y así se termina, ¿no? Esta ruta. ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a quedar, jóvenes, van a repasar todo esto. Esto les voy a preguntar. En una vuelta se genera 12 ATPs. ¿Cuántos piruvatos se formaron acá? 2. ¿Cuántos acetilos se van a formar? 2. En el caso de la glucosa, ¿cuántas vueltas va a dar acá? 2, porque un acetil da una vuelta y el otro acetil da otra vuelta. O sea, en el caso de la glucosa, ¿cuántos ATP se va a generar en el ciclo de Krebs? 12 más 12, 24. un mol de glucosa genera en el ciclo de Krebs 24 ATPs. Ahora en total sumamos 24 más 6 de acá, 30. 30. Más 10 de la glucólisis, 40. o sea, un mol de glucosa hasta CO2 genera 40 ATPs. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Muy bien. A ver, les voy a cortar la pregunta. Un mol de glucosa hasta piruvato, ¿cuántos genera? ¿Cuántos ATPs? 40. Hasta piruvato. 2. 2. No, un mol de glucosa hasta piruvato. 6. 10. Hasta piruvato, 10. No se van a olvidar. Hasta acetilcoenzima A. 16. Hasta acetilcoenzima A. Incluyendo el ciclo de Krebs, su oxidación total. 24. No. En el ciclo de Krebs será 24. Si digo oxidación total, sumo pues 24 más 16, ¿cuánto sería? 40. 40. O sea, la oxidación total de un mol de glucosa genera 40 ATPs. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. También se van a hacer el ciclo de Krebs como han hecho para hoy. Entonces ya tienen varios trabajitos, ¿ya? Vamos a quedar acá, jóvenes. ¿Está bien? Porque sé que tienen otra clase. Está bien, licenciado. Bueno, hasta la próxima clase, jóvenes.